El sol se filtraba a través de los magnolios que bordeaban la imponente finca Whitmore en Savannah, Georgia, proyectando rayos dorados de luz sobre el césped impecablemente podado, donde los ricos y bien relacionados bebían champán y chocaban sus copas de cristal, cotilleando con crueldad despreocupada bajo un dosel cubierto de lino. Charles Whitmore III, heredero de una antigua fortuna algodonera y conocido tanto por su arrogancia como por su colección de relojes antiguos, se encontraba en el centro, riendo con la estruendosa naturalidad de quien nunca ha recibido un no. Los camareros, con uniformes almidonados, se movían con ajetreo, sirviendo rosado y ofreciendo bocados de caviar. Pero una figura se movía silenciosa, casi invisible. Eliza, la joven criada negra con un sencillo vestido azul marino, que rellenaba las copas, retiraba los platos vacíos y evitaba todas las miradas. Llevaba apenas 3 semanas en casa de los Whitmore. Apenas se le hablaba, apenas se notaba, salvo por la señora Ellington, la tía de Charles, quien una vez dijo en voz alta, casi al alcance del oído: «Parece demasiado culta para estar doblando servilletas. Si quieres saber mi opinión». Nadie lo había oído. Fue durante uno de esos momentos de calma entre bocados de langosta y bocados de la reputación del otro, que Charles, con su confianza inflada por el Bourbon, señaló el piano de cola tras las puertas francesas abiertas y sonrió con suficiencia. Eliza: «¿Tocas?». Hizo una pausa, sin saber si era una pregunta real o una burla. «Señor», preguntó en voz baja, con la mano congelada a mitad de la bebida. «El piano. Te he visto mirarlo». «Vamos», rió entre dientes, volviéndose hacia sus invitados. «Vamos a entretenernos un poco. Eliza, tócanos algo, para divertirnos». La risa estalló a su alrededor, fina y aguda como cristales rotos. «Seguro que solo ha visto pianos en la tele», dijo alguien. Otra invitada, hija de un magnate inmobiliario, añadió con una risita: «¿Qué side? ¿Un ballet de mayordomo?». La mano de Eliza tembló un instante, pero su rostro permaneció sereno, indescifrable. Lentamente, colocó la jarra de cristal en una mesita auxiliar, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia el piano con la gracia de quien se acerca a algo sagrado. Los invitados no paraban de reír, susurrar, sonreír con sorna. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Charles se sirvió otra copa y se apoyó en la barra, divertido. Eliza se sentó en el banco de terciopelo del piano, con los dedos suspendidos sobre las teclas de marfil pulido. La enorme lámpara de araña sobre ella se reflejaba en sus oscuros rizos como la luz de la luna en el agua. Entonces cerró los ojos. La sala quedó en silencio, insegura. Y entonces tocó. No con timidez, no con vacilación, sino con una fuerza que golpeó el aire como un trueno envuelto en seda. Las primeras notas ondularon como un aliento por la sala, tiernas y dolorosas, girando en un crescendo que coloreó el sonido. Sus manos se movían como el viento, a veces suaves, a veces impetuosas, y en cuestión de segundos, la risa cesó. Las conversaciones se congelaron a media frase. Una invitada dejó caer su copa de champán. Nadie se dio cuenta. Era una melodía que ninguno conocía, pero que de alguna manera reconocía, como una canción de cuna enterrada en la memoria. Eliza tocaba como si exhalara su alma: alegría, tristeza, pérdida, dignidad, el peso de generaciones y una voz que hacía tiempo había permanecido oculta. Y en ese instante, nadie vio a una criada. Vieron una historia que no se habían ganado el derecho a escuchar, y sin embargo, no podían apartar la mirada. Incluso Charles, cuya sonrisa burlona se había desvanecido, permaneció inmóvil, olvidando la bebida en su mano. Mientras sus dedos volaban sobre las teclas en un clima que parecía un amanecer que atravesaba el dolor, una lágrima rodó por la mejilla de su exesposa, Margaret, una pianista de concierto antaño célebre, que susurró: «Dios mío, es una genio». Para cuando la última nota resonó como una plegaria suspendida en el aire de verano, la sala había cambiado. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reverente. Eliza se levantó sin hacer una reverencia, sin sonreír, y regresó a la puerta de servicio con la cabeza bien alta. No miró a Charles. No le hacía falta, porque en esa canción, sin decir una palabra, había recuperado todo lo que habían intentado minimizar, dejándolo sin palabras. Los susurros no cesaron durante horas después de que Eliza saliera de la habitación, y al anochecer, la gran finca Whitmore se había convertido en algo nunca antes visto, un lugar que resonaba con asombro en lugar de arrogancia. Los invitados que una vez bebieron con superioridad ahora se quedaban en pequeños grupos murmurando, mirando hacia el pasillo de servicio como si albergara un fantasma de revelación, con el champán ahora sin gas olvidado.
Charles Whitmore III, antaño el más ruidoso de cualquier sala, estaba sentado en su barra de roble pulido en un silencio atónito, con el hielo derritiéndose en su copa intacta. Lo había pensado como una broma, un momento de diversión a expensas de una criada, una orden casual lanzada a través de una división de clases como un hueso a un perro. Pero Eliza había aprovechado ese momento y lo había convertido en un ajuste de cuentas. Y mientras su música flotaba como humo en las vigas, la gente comenzó a hacerse preguntas. Preguntas reales. ¿Dónde aprendió eso? No solo tocaba, ella compuesto. ¿Por qué es criada? Las preguntas flotaban como fantasmas, sin respuesta, indeseadas. Pero la respuesta vivía en Eliza, y comenzó hace una década, en un soleado apartamento de Harlem, donde una niña de 6 años se sentaba junto al piano vertical de su madre con manos demasiado pequeñas y oídos demasiado sabios. Su madre, Lorraine, cantante de jazz con voz aterciopelada y alma trabajadora, solía decir: «Cariño, no solo toques las notas, encuentra las palabras detrás de ellas». Eliza hizo más que eso. Se expresaba a través de la música de maneras que los adultos envidiaban y los niños temían. A los 9 años, interpretaba Mozart y Coulan con igual pasión, y a los 11 ganó una beca completa para el programa preuniversitario de Juilliard. Era un prodigio, un milagro con trenzas y bailarinas. Pero los milagros no pagan el alquiler. Cuando a su madre le diagnosticaron cáncer en etapa 4 y no pudo trabajar, Eliza dejó Juilliard silenciosamente, sin ceremonias, y empezó a trabajar, primero en cafeterías, luego como recepcionista de hotel, y finalmente como empleada doméstica interna, de esas que las familias ricas fingen no ver. Vendió el piano. Sin embargo, nunca dejó de escuchar la música. Vivía en sus manos como un recuerdo, anhelando ser liberada. Pero el mundo no le pedía que tocara. Le pedía que limpiara, que sirviera, que desapareciera. Eso fue lo que hizo que esa tarde la finca Whitmore fuera tan peligrosa, porque por primera vez en una década, Eliza se había dejado escuchar. Y no fueron solo los invitados los que lo notaron. Entre ellos se encontraban Desiree Lang, una mujer mayor de mirada serena y memoria aguda que una vez había representado talentos en el Carnegie Hall. No había tocado la industria en 10 años, desilusionada por la maquinaria de la fama, pero mientras la música de Eliza se derramaba sobre ella como luz a través de una vidriera, algo se quebró en su interior, algo sagrado. No se fue con los demás. En cambio, se quedó después de la puesta del sol, esperando en el vestíbulo de mármol con su desgastada libreta de cuero y el corazón acelerado. Cuando Eliza regresó de uniforme para recoger la cristalería, solo una criada otra vez. Desiree dio un paso al frente y dijo en voz baja: «Señorita, ¿sabe lo que es?» Eliza la miró con cautela, secándose las manos. «Soy la criada». Desiree negó con la cabeza. «No, eres la voz de algo que la gente olvidó escuchar. Y quiero que el mundo lo escuche». Eliza parpadeó. Había escuchado mentiras en voces educadas antes, promesas envueltas en lástima. Pero esto no era eso. Desiree le entregó una tarjeta, con los dedos temblorosos. «Naciste para un gran escenario. Y no lo digo a la ligera». Eliza tomó la tarjeta, pero no dijo nada. El corazón le latía demasiado fuerte en los oídos. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a su apartamento de una sola habitación, la luz de la calle parpadeó y le iluminó los ojos, y recordó como su madre solía decir: «Aunque la gente intenta apagarte, Dios te mantiene atento». Eliza dejó la tarjeta junto a su cama y se sentó en silencio, mirando las teclas desportilladas del teclado de segunda mano que había comprado con puntas. No lo había tocado en meses. Ahora le dolían los dedos. Presionó una sola tecla, luego otra, y pronto estaba tocando de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, no porque alguien se lo pidiera, sino porque la música estaba despertando, rugiendo por cobrar vida. Llenó la habitación, luego el pasillo, luego la noche misma, y mientras sus vecinos esperaban a su puerta en silencio, maravillados, Eliza tocó una nueva pieza, una que nunca había escrito, una compuesta de todo lo que había enterrado. Y al otro lado de la ciudad, Charles Whitmore estaba sentado solo en su estudio, mirando el piano que ella había tocado, incapaz de tocarlo, atormentado por el sonido de algo que no podía controlar y que nunca olvidaría. Porque ella no solo había tocado esa tarde. Ella había, recordé que la dignidad no lleva uniforme, que la brillantez no se posee y que, a veces, el viento lleva una voz, y suena exactamente como Eliza. Por la mañana, la mansión no era solo una mansión. Era un recuerdo atormentado por la melodía, de esas que se resisten a sentarse en el silencio,
y Charles Whitmore III podía sentirle en la forma en que su personal se movía más silencioso de lo habitual, mirándolo con algo cercano a la vergüenza, o tal vez con juicio, aunque nadie se atrevía a decir palabra. El piano permanecía intacto en el salón, con la tapa medio levantada como una boca abierta en plena confesión, y Charles ni siquiera podía pasar juntos sin sentir un nudo en el pecho que no entendía. Siempre había tenido el control, del dinero, de la conversación, de la gente, y, sin embargo, Eliza, con una sola pieza musical, había trastocado la jerarquía social de su mundo, y ahora los invitados que antes se reían de su nombre inundaban su teléfono con llamadas y mensajes, preguntándole quién era en realidad, dónde se había formado, si volvería a tocar. Su reputación, siempre tan prístina y autoconstruida, había cambiado en una sola tarde, y por una vez no giraba en torno a él. Mientras tanto, Eliza regresó al trabajo como si nada hubiera cambiado. Se movía por los pasillos con la misma gracia silenciosa, lavaba los mismos platos, fregaba los mismos azulejos, pero el aire a su alrededor era diferente, cargado de algo eléctrico. La gente dejó de fingir que no la veía. Algunos incluso intentaron charlar un poco. «Estuviste increíble ayer», susurró un mayordomo cerca de la cocina. «Ahora eres famosa». Pero Eliza no se sentía famosa. Se sentía visto, y era a la vez hermoso y aterrador. La fama nunca había sido el objetivo. Sobrevivir sí lo era. La música había sido la compañera oculta que dejaba atrás cada día al ponerse su uniforme, y ahora se negaba a volver a esconderse. Esa semana, Desiree Lam volvió a llamar, no para halagar, sino para planificar. Había organizado una audición privada en un pequeño salón de espectáculos en Atlanta, un lugar donde cazatalentos, agentes y críticos se reunían no para impresionarse, sino para demostrar que estaban equivocados. Eliza dudó. «No he actuado en años», dijo en voz baja. «Esperarán a alguien refinado». Desiree respondió. «Esperarán a alguien refinado. Les darás a alguien real». Y así, una mañana de viernes envuelta en niebla, Eliza tomó prestado un sencillo vestido negro de una vecina. Se recogió los rizos en un moño y tomó el autobús a Atlanta con solo una mochila desgastada y una oración en el pecho. El salón era elegante y blanco, lleno de gente que usaba perfume como si fuera una actuación, de forma ruidosa y descuidada. Pero cuando Eliza entró en la habitación, llevando solo una hoja doblada con notas escritas a mano, un silencio cayó como una cortina. No sonrió. No posó. Se sentó al piano de cola y comenzó a tocar. Y al igual que antes, la habitación cambió. Pero esta vez no fue solo la música, sino la forma en que, propiedadso, cada nota contaba la historia de dejar Juilliard, de fregar zócalos mientras soñaba con Bach, de ver a una madre desvanecerse mientras su talento permanecía enterrado, brillando cada vez más en la oscuridad. Cuando terminó, los aplausos no llegaron de inmediato, llegaron tras una pausa de asombro, cuando los presentes se dieron cuenta de que se habían olvidado de respirar. Un cazatalento se levantó y dijo, «¿Dónde demonios se ha metido?». Otro susurró, «No necesita que la arreglen, necesita un escenario». Siguieron las ofertas, grabaciones, entrevistas, mentorías, y para el lunes, Desiree había organizado una pequeña presentación en el Centro de Artes Culturales de Savannah, invitando a todos los que se habían reído de Eliza apenas una semana antes. Charles recibió una invitación por correo, con su nombre en letras doradas. Casi no fue. Su orgullo, herido y a la defensiva, le dijo que la ignorara. Pero algo más profundo, una culpa que no podía nombrar, lo atrajo hasta allí, y llegó tarde, deslizándose a la última fila justo cuando las luces se atenuaban. Y cuando Eliza subió al escenario, ya no de uniforme, sino con un vestido blanco fluido que atrajo la atención como un susurro hecho visible, él no la reconoció, no porque luciera diferente, sino porque por primera vez, ella no se estaba escondiendo, se sentó, puso los dedos sobre las teclas y dijo a micrófono, «Hay quienes me preguntan por qué dejé la música, pero la verdad es que nunca lo hice. El mundo simplemente dejó de pedirme que tocara». Y entonces volvió a tocar, esta vez no como una criada, una prodigio o el fantasma de una carrera olvidada, sino como ella misma, completa y sin complejos. Al sonar la última nota en el aire, el público se puso de pie, no por obligación, sino con asombro. Una ovación de pie. Incluso Charles se puso de pie, aplaudiendo lentamente, con los ojos empañados. Su mundo cambió. Más tarde, cuando se acercó a ella tras bambalinas, buscando las palabras, Eliza lo miró no con ira, sino con una fuerza serena que lo humilló más que cualquier insulto. Él empezó, «Le debo una disculpa», pero ella lo interrumpió, tranquila y clara. «No,
Señor Whitmore, se lo debe a alguien más. La chica a la que le pidió que tocara, por diversión, ya no está. Y con eso, se dio la vuelta, no con amargura, sino con libertad. Porque la habitación había cambiado. Y ella también. Los aplausos aún resonaban en el pecho de Eliza al bajar del escenario y entrar en el estrecho pasillo tras el telón. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más fuerte, una paz, merecida e inquebrantable, como si cada paso dejara música a su paso. El mundo fuera de la sala de conciertos no había cambiado de la noche a la mañana, pero ella había, y cuando regresó a su modesto apartamento esa noche con los zapatos en una mano y sus hermanos dormidos en el sofá bajo mantas desiguales, el brillo en sus ojos no provenía de luces ni titulares, sino de un propósito. Su hermano menor, Malik, de 14 años y brillante pero tranquilo, se despertó justo lo suficiente para susurrar. ¿Aplaudieron? Eliza sonrió, se agachó a su lado y le susurró. Se pusieron de pie. Él asintió, medio dormido, y murmuró, «Te lo dije». A la mañana siguiente, el reportaje acaparó todas las noticias locales. De criada a maestro, decían los titulares, el virtuoso oculto de Savannah sube al escenario. Los periodistas la llamaron, luego los blogueros, luego los periódicos nacionales. Pero Eliza no cambió. Seguía preparándoles el desayuno a Malik y a su hermana pequeña Zoe antes de ir a la escuela. Seguía arreglando los ventiladores rotos de sus vecinos y cuidando al gato de la anciana señorita Harper cuando ella no estaba. Su teléfono vibraba con agentes ofreciéndole contratos discográficos, pero Eliza no perseguía la fama. Quería algo duradero. Cuando Desiree le preguntó qué quería de verdad, Eliza respondió sin dudar, «Quiero un programa de becas. Para chicas que sean vistas como manos, no como voces». Desiree parpadeó, conmovida por la claridad. «¿Quieres regalarlo?» «Quiero devolver». «Sí», respondió Eliza. «Recibí el regalo. Déjame compartirlo». Charles Whitmore volvió a enterarse, no por chismes esta vez, sino a través de una red local de caridad que le preguntó si podría patrocinar la beca que Eliza estaba creando. Al principio, su orgullo se encendió, sin saber si se trataba de una especie de trampa de redención pública, pero el recuerdo de ese piano lo atormentaba demasiado como para ignorarlo. Cuando visitó el centro comunitario para hablar del fondo, encontró a Eliza sentada en el suelo con un círculo de niñas, de entre 8 y 15 años, todas aplaudiendo y tarareando melodías. No parecía una estrella. Parecía hogar. Esperó a que ella se levantara para recoger sus nombres para la inscripción, y al verlo, asintió, ni con calidez ni con frialdad, solo con la calma que da el no tener nada que demostrar. «Quería ofrecer algo», dijo en voz baja, entregándole un cheque con una cantidad en blanco. «Dígame, igualaré lo que se necesite». Ella lo miró, luego lo miró a él. «¿Sigues pensando que se trata de dinero?», preguntó, sin crueldad, sino con sinceridad. «Se trata de acceso, dignidad, escucharte a ti mismo en un mundo que te ignora». Él asintió, sin saber qué decir. «Entonces das el dinero a las chicas», continuó ella. «Que ellas decidan. Ya he encontrado mi voz». A partir de ese día, la Fundación Whitmore se convirtió en el primer patrocinador corporativo de la iniciativa musical de Eliza Keyes, un programa de mentoría y becas para niñas desfavorecidas en las artes. Su nombre ya no solo aparecía en las noticias, sino que también estaba presente en las aulas, recitales y laboratorios de música. Y aún así, Eliza no abandonó sus raíces. Continuó enseñando a tiempo parcial en el mismo centro de arte local y rechazó todas las invitaciones para mudarse a Nueva York, París o Los Ángeles. «Mi música no necesita torres», le dijo a un periodista. «Necesita oídos». Cuando CNN emitió un documental sobre su trayectoria, de niña prodigio a cuidadora, a criada olvidada, a inspiración nacional, el segmento terminó con imágenes de Eliza ensayando con 6 niñas negras, riendo alrededor de un metrónomo roto. «No están aquí para ser famosas», dijo a la cámara. «Están aquí para recordar que nunca fueron pequeñas». Un mes después, recibió una carta manuscrita de la Orquesta Sinfónica de Savannah, ofreciéndole una actuación solista especial de una sola noche para inaugurar su temporada. Estuvo a punto de decir que no, hasta que Malik y Zoe insistieron. «Tú tener, a ti también», dijo Zoe. «Ahora eres un símbolo». «No», respondió Eliza con suavidad. «Soy una hermana, una maestra y una pianista. Los símbolos se pueden tomar, no puedo». Pero estuvo de acuerdo.
Y cuando se paró en ese escenario bajo las luces de un teatro lleno, con la primera silla reservada para su difunta madre vacía excepto por un ramo de girasoles, supo que este no era el punto culminante, era solo el siguiente capítulo. Entre el público se sentaban Charles Whitmore, Desiree Lang, funcionarios de la ciudad, críticos y, lo más importante, estudiantes. Algunos nunca habían visto una mujer negra en un escenario como este. Eliza lo sabía. Y esa noche tocó no para impresionar, sino para gratis. Sus dedos no solo se deslizaban, sino que testificó sobre el silencio, sobre la lucha, sobre ser subestimada. Y cuando se levantó del banquillo entre un estruendoso aplauso, levantó la mano, no para saludar, sino para señalar a la primera fila de chicas jóvenes, y simplemente dijo por el micrófono, «Siguen». Y la apoyaron, no como fans, como futuras voces. Había pasado exactamente un año desde el día en que le pidieron a Eliza Keyes que tocara el piano por diversión en una fiesta sureña en un jardín, llena de riqueza, arrogancia y risas superficiales, y ahora el mundo a su alrededor ya no susurraba sobre ella como un secreto. Se inclinaba para escuchar. La historia de la criada que tocaba como una maestra había llegado a todos los rincones del país, pero Eliza nunca había permitido que se convirtiera en lástima o espectáculo. Había redirigido todos los focos hacia las generaciones silenciadas antes de ella y las chicas que surgían tras ella. Y ahora, en un momento que nadie, ni siquiera ella, se había atrevido a imaginar, estaba en el centro del salón más prestigioso del país, Carnegie Hall, su nombre impreso en oro sobre los gruesos programas sostenidos en manos temblorosas por personas que alguna vez pensaron que el talento vestía smoking y título. Fuera de los arcos de mármol, las cámaras destellaban y los fanáticos esperaban en largas filas, pero Eliza llegó silenciosamente, con un largo vestido negro sin joyas, sin marca de diseñador y sin séquito, solo su hermano Malik, ahora su asistente de escenario, y Zoe, quien trenzó un pequeño broche de girasol en su cabello como un homenaje a su madre. «¿Listos?», susurró Zoe. Eliza asintió una vez, con el corazón firme, no porque no estuviera nerviosa, sino porque finalmente había llegado a un lugar que le pertenecía, no a la sala, sino a sí misma. Entre bastidores, un silencio se apoderó del equipo cuando apareció a la vista, y cuando el telón se abrió, el sonido de 10.000 personas poniéndose de pie la golpeó como una ola. No sonrió, no hizo una reverencia. Se sentó lentamente, puso las manos sobre las teclas pulidas de un piano de cola Steinway y respiró hondo. Luego tocó. No abrió con algo ostentoso ni grandioso, sino con la misma pieza evocadora que había interpretado aquella primera tarde en la finca Whitmore, la que silenció todo un jardín y desenmascaró todo un mundo. Pero esta vez era diferente. No porque las notas hubieran cambiado, sino porque ella había. El dolor seguía ahí. Sí, pero ahora con capas de propósito, de libertad, de una alegría tan intensa que brillaba entre cada acorde. A medida que la melodía fluía de sus dedos, contaba una nueva historia, no solo de injusticia, sino de recuperación, no solo de talento, sino de elección. Le susurraba a cada niña a la que alguna vez le habían dicho que bajara la voz, a cada joven negra a la que le habían enseñado a servir antes de poder soñar. En el tercer movimiento, moduló algo completamente suyo, improvisando frases que revoloteaban como pájaros y rugían como el viento a través de los océanos, y el público ya no solo observaba, lloraba, respiraba con ella, cambiaba en tiempo real. En algún lugar del fondo, Charles Whitmore estaba sentado entre Zoe y Desiree, con los ojos enrojecidos y las manos quietas. Había donado el dinero de la beca, sí, y había pronunciado su nombre con respeto. Sí, pero esta noche para él no se trataba de redención. Se trataba de reverencia. Se inclinó hacia Zoe y susurró, «Nunca fue solo una criada». Zoe lo miró, con la barbilla alzada con orgullo. «Siempre lo supimos». Cuando sonó la nota final, suave, larga, una pregunta que flotaba en el aire, el silencio que siguió no fue vacío, sino sagrado. Entonces, como un trueno resonando a través de terciopelo, estallaron los aplausos. Una ovación de pie, una que no cesó. La multitud se puso de pie no por una celebridad, sino por una verdad hecha visible. Eliza se levantó lentamente, hizo una reverencia, luego se giró hacia las jóvenes de la primera fila, estudiantes de su programa, vestidas de blanco, y las saludó con la mano abierta. Una a una, subieron al escenario junto a ella, con los ojos abiertos, radiantes, sus zapatitos repiqueteando contra el antiguo suelo de madera, y juntas hicieron una reverencia, no solo por el público, sino por cada abuela que fregaba suelos mientras soñaba con violines, cada madre que tarareaba gospel mientras doblaba la ropa, cada niña a la que alguna vez le dijeron,
La música no es tu lugar. Y cuando finalmente cayó el telón, Eliza no sintió que hubiera escalado una montaña. Sintió que la había construido. Afuera, bajo una suave lluvia de Manhattan, los periodistas gritaban preguntas. Pero Eliza solo se detuvo una vez, se volvió hacia las cámaras y dijo, «Esto no se trata de mí. Nunca lo fue. Se trata de a quien ignoras cuando crees que el talento debe venir vestido de privilegio». Entonces se adentró en la noche, con sus hermanos a su lado, con el corazón lleno, y su voz finalmente, gloriosamente, escuchada. Tras ella, las luces del Carnegie aún brillaban como estrellas. Delante de ella, 1000 escenarios esperaban, no a una criada que demostrara su valía, sino a un maestro que la guiara.